Hola chicos y chicas, soy la profe Nayibe. Este es un nuevo video de la clase de sociales. Vamos a hablar de la historia de Colombia durante la colonia, dentro de los años de 1550 y 1810. Vamos a tocar, digamos, algunas características principales de esta época. Para iniciar, voy a contextualizar un poco qué fue lo posterior a la colonia, que fue la conquista. Recordemos que llegaron los españoles a nuestro territorio, en donde estaba siendo habitado por los indígenas, cuyas posesiones tenía entre sus cosas mucho oro, bueno, tenían bastante, digamos, cosas llamativas para los españoles, quienes al llegar aquí, no de manera planificada, porque ellos no venían directamente a Colombia, sino que llegaron por azares del destino, de la suerte, llegaron acá a nuestro territorio. eh, Encontraron que estas tierras eran muy ricas a nivel de agricultura y economía. Decidieron quedarse, asentarse y eh, de cierta forma, con el tiempo, formar sociedad. Bueno, ¿cómo surge? Entonces la etapa de la colonia, la época. Después de la invasión y conquista que hicieron los españoles sobre nuestro territorio, entre los años ya mencionados surgió la llamada época colonial, caracterizada por el dominio social político por parte de los españoles. Durante este tiempo se formó una sociedad en la que las costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura indígena y posteriormente con la africana. Entonces, el ideal de ellos era, bueno, de cierta manera, pues, que su dominio económico continuara, pero comenzó también un interés por un dominio social y político, lo que también introdujo la necesidad de enseñarles o, bueno, de cierta manera imponer a los indígenas y posteriormente a los negros ciertas costumbres eh, por medio de la religión y por medio de la educación. Entonces les exigían a los indígenas hablar español, aprender español. También se les exigía creer en Dios, pero el Dios católico. En fin, una serie de circunstancias que permitieron como imponer aún más su poder. El fenómeno de la colonización española tuvo como objetivo primordial la apropiación de riquezas del nuevo territorio, generando un sistema de explotación que podría caracterizarse como la economía extractiva. Es decir, ellos prácticamente estaban sacando todas las riquezas, lo que ya había mencionado, producción de oro, producción de agricultura, bueno, en fin, una serie de elementos que les llamó mucho la atención de nuestro territorio para llevarlo hacia la corona española. Igualmente, algunos españoles se quedaban con cosas, pero casi todo iba dirigido hacia España. No obstante, emergió un choque de culturas. ¿Cómo así? Sin embargo, a pesar de que ellos llegaron y porque tenían, pues, digamos, más armas, tenían elementos como más potentes para subyugar a los indígenas, no obstante, existían grupos que quisieron hacer un levantamiento en defensa pues de sus derechos. Entonces comenzaron ciertas guerras por tratar de preservar la cultura eh, y hubo de cierta manera algunos españoles que sintieron empatía por estos grupos, lo cual provocó relaciones amistosas con los indígenas, entonces entre indígenas y españoles, que eran los conquistadores. Entonces pasó algo que es lo siguiente, el mestizaje. Entonces, eh, como se generó, digamos, ciertas relaciones amistosas, pero también hubo, de cierta manera, mm, relaciones que imponían, por ejemplo, violaciones, ¿m? Comenzaron a haber mezclas. Entonces, de la mezcla entre españoles e indígenas, por ejemplo,
resultó el mestizo, del negro y el español resultó el mulato, y así sucesivamente, y llegó también el sambo. ¿Qué pasó? Pues que la sociedad comenzó a constituirse de otra manera, lo que generó la organización de clases. Entonces, como vemos aquí en esta pirámide, vemos que primero están los españoles y terminan en negros y los mulatos. Miremos a continuación las clases como estaban divididas en tres clases. La clase alta conformada por los ricos propietarios de tierras descendientes directos de los conquistadores. La clase media, los españoles menos afortunados en la posesión de bienes, eran principalmente artesanos y comerciantes. Y la clase baja estaba constituida por los mestizos, también por indígenas y por los negros. Y en esa misma clase baja pues estaba también como digamos, unas subclases de alta, media y baja. Bueno, a partir, digamos, de esta forma de esclavitud, hubo una cuestión antes y después digamos, de la conquista. Bueno, lo que sucedió fue que cuando llegaron los conquistadores, comenzaron sin discriminación a coger a los indios y maltratarlos, ponerlos a trabajar de manera que no tenían descanso. La situación fue que fue disminuyendo la población de indígenas, a pesar de que ellos habían traído a los negros de África para que ayudaran o bueno, contribuyera para que esto no siguiera pasando, de cierta manera no escaseara tanto los indígenas. Sin embargo, siguió pasando. ¿Por qué? En tanto, la introducción de ganado español redujo de cierta manera el espacio vital de los indígenas, por la sustitución del maíz por otros alimentos, la falta de defensas ante enfermedades virales y bacterianas, las fuertes afecciones pulmonares causadas por el exceso de trabajo y el trabajo arduo impuesto para las mujeres. Bueno, a partir de esta situación en que se estaban viendo en este momento tanto indígenas como negros, comenzaron a haber cierto, digamos, indicios de levantamiento, lo que permitió más adelante, a pesar de que en este momento, o sea, en esa época, en ese momento no se logró un levantamiento, una eh, total, digámoslo así, sí al menos comenzaron a sentirse las voces y el malestar que les provocaba a los indígenas y a los negros la esclavitud, el maltrato y bueno, y de cierta manera los españoles comenzaron a ceder un poco en ciertas cosas. Bueno, las instituciones políticas y económicas en la colonia. Entonces tenemos el rescate. Inicialmente cuando llegaron los conquistadores, la forma económica para obtener el oro fue a través de los intercambios. Entonces, al principio era de una manera muy, digamos, les vendían no, sino les mostraban cosas así como espejos, como vidrios, cosas relucientes que los indígenas no conocían y los embaucaban cambiando por cosas de oro. Esa era la forma al principio, después los comenzaron a obligar y después fue cuando totalmente los esclavizaron para obtener a cambio oro, plata y alimentos. La economía, entonces en esta época, a partir de eso, comenzaron a enfocarse en la agricultura, la minería y en algunos casos la producción artesanal para obtener recursos. Esos fueron como los pilares de la economía en la colonia. La encomienda. Esta forma, digamos, de obtener riqueza se caracterizó por la posesión de una comunidad. Entonces, de cierta manera, eh, solicitaban a un encomendador para que hiciera posesión de una tribu indígena, un resguardo indígena, lo manejara
y obteniendo con eso, de cierta manera, que ellos trabajaran para él. A pesar de que había, digamos, eh, era menos como el maltrato, todavía persistía. Y bueno, a cambio que daba el encomendador, él daba educación y la evangelización. Entonces exigía que los indígenas aprendieran español y al mismo tiempo que tuvieran preceptos católicos. La mitad, que es la última de esta forma de economía, consistía en que cada comunidad indígena tenía que suministrar obligatoriamente al Estado un número determinado de trabajadores durante varios meses al año. Aunque estos recibían salario, de todas formas eran maltratados, estaban sometidos a jornadas de trabajo terriblemente exigentes y pues estaban muriendo. Estas fueron como digamos las instituciones, digámoslo así, que se formaron para mantener la economía, mantener la cultura de los españoles, digamos, pasar las tradiciones y por medio de la educación y de los jesuitas. Bueno, chicos, cualquier cosa que no entiendan, por favor, me escriben a mi WhatsApp. La idea es orientarlos si tienen alguna duda. Bueno, eso es todo. Chao.